En el Cine Cosmos se estrenó este último jueves la película de Horacio López, Demanda contra el olvido, poesía y aventura en Raúl González Tuñón, un documental que indaga en la vida de este escritor. Y para poder hablar sobre esta película está con nosotros, en principio, escritor y periodista integrante de este documental, Oche Califa. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Muy bien, muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, es un documental que indaga, pero de una manera bastante coloquial, la vida de Raúl González Tuñón, ya que se enfoca prácticamente uno de sus recursos en una mesa de café donde hay 5 personas dialogando y pasando revista a lo que fue la vida de Raúl González Tuñón, ¿no? Su obra, su vida, y vos tenés un papel bastante importante en esa... Soy uno de los 5. Exactamente, en ese debate, en ese desmenuzar cómo fue transcurriendo la vida y la obra de este autor. Sí, poeta, eso fue, digamos, fue una idea de Horacio. Ni bien nos pusimos a hablar, dijo, me gustaría hacer una mesa de café y luego que luego se vaya interrumpiendo con otros documentos, otros testimonios, materiales. Así que organizamos eso en los 36 billares. Exacto. Mientras el café funciona, claro, ¿no? Nosotros estamos sentados ahí y pasa gente y hay otras mesas con personas tomando algo y qué sé yo, y ahí estamos sentados. ¿Cuántas jornadas se filmaron ustedes en ese café? No, nosotros arrancamos a las 8 de la mañana y terminamos a las 4 de la tarde. Fue todo del el mismo día. De una misma jornada. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que quienes estamos ahí sentados, estábamos preparados, por supuesto, aunque todo se desarrollara como una conversación. La preparación es sencilla, en realidad vayamos hablando cronológicamente de la vida de Raúl González Tuñón y de su obra, y bueno, y después eso se edita, se cortan las partes que importan y se van intercalando los otros documentos. Pero además no solo eso, tratemos de no superponernos, de que hablemos de a uno, o sea, todo lo que a veces coloquialmente y en la vida real no sucede, ¿no? No, claro, bueno, en eso tratábamos de ser respetuosos, pero de todos modos nos fuimos soltando. Hay algunas interrupciones que son simpáticas, ¿no? Y que creo que hacen que esa conversación de café tampoco sea aburrida. Claro. Oche, ¿por qué Raúl González Tuñón? Mira, Rolly Baró, que es el productor, tiene su casa de barrio, digamos, en la misma zona de una familiar de Tuñón. Entonces, se le ocurrió un día, le dijo a Horacio, con quien han trabajado muchos años en la publicidad y en el cine, y Horacio inmediatamente me dijo a mí, ¿no? Y recuerdo que yo le dije, bueno, sí, pero es buenísimo. Primero, no hay un documental sobre Raúl González Tuñón, y después hay... En este caso se trata de una obra y de una vida, porque es una vida aventurera, la de Tuñón, y eso es interesantísimo. Así que se encaminó. Pero lo que hace Rolly es contactar a la familia, y entonces eso ayudó muchísimo, porque nos dio acceso inmediato, después de un par de encuentros donde ellos entendieron que podíamos hacer algo, al menos respetuoso, digamos, ¿no? Entonces accedimos a material e incluso a vínculos, a cosas que desconocíamos. Hay dos testimonios desde España, ¿no? Claro. Hay una doctora en letras que hizo su tesis doctoral sobre Tuñón, y hay un periodista catalán que vivió en los años 70 porque venía de cubrir las elecciones en Chile y se quedó a cubrir las elecciones acá del 73, y bueno, y después se quedó un tiempo más, y que trabó amistad con Tuñón. Y eso, por ejemplo, esos dos testimonios nosotros no los hubiésemos, a lo mejor no hubiésemos tenido idea. Eso ayudó que todo fuera sucediéndose sin mayores percances, y la verdad que para los tiempos del cine bastante rápido. Sí, y me quedé pensando que tal vez cada uno de alguna manera había preestablecido o alguna anécdota o alguna referencia o algún libro como para poder partir de algunos hitos importantes de su vida, que se van desgajando, ¿no?, en el documental. Claro, eso hicimos. Es decir, cuando yo, por ejemplo, contacto
a Jorge Bocanera, yo sé que él, debido a su exilio mexicano, tenía información sobre la influencia de Tuñón en América Latina. Claro. Entonces, queríamos que él especialmente dijera eso. Claro. ¿No? Y así en cada caso, por ejemplo, Jorge Asís tiene los recuerdos de juventud de ir a comer a la casa. Claro. ¿No? Entonces fuimos aprovechando en cada caso que cada testimonio tuviera matices, que no todo el mundo dijese lo mismo. Claro, bueno, esto es vivo, así que se acaba de incorporar Horacio López al piso. Bienvenido a Cinefilia, un placer saludarte. Te pedimos que te acerques un poquito al micrófono, perfecto, y que te corras para mi lado. Exacto. Para que puedas salir en Ahí, cámara. ahí, ves, ahí, Cuando ahí vos te estás ves, viendo. ahí está. Ahí te- Perfecto, ahora sí. Bueno, yo voy a hacer mía, además de saludarlo, voy a hacer un poquito más para el otro lado. Mírate ahí, Tenés que- ahí ahí, está. ahí cuando te ves, Un poquito es más porque y no estás te muevas. puesto en... Un poquito más para la pared. Para la pared. Ahí Y estamos, ahora- perfecto, ahí está, Ahora perfecto. clava tu sintonía. Yo voy a hacer mía, voy a hacer extensiva la pregunta de Javier Lucy que le hizo Oche. Te voy a preguntar, Horacio, ¿por qué Raúl González Tuñón? Raúl González Tuñón, porque es un gran poeta en primer lugar, pero está en lo personal ligado a nuestra juventud. Digamos que sacábamos una revista influidos por sus ideas, por su poesía, que se llamaba La Luna con Gatillo. Entonces, no es que yo busqué, porque acá, digamos, ese es el motivo mío personal que me anima y me relaciona con esta historia. Pero la historia, digamos, la idea original de hacer esta historia es de Rolando Baró, el productor, Rolly, que, digamos, de alguna manera, que tenía contacto conmigo, me trajo el proyecto, me trajo la idea, ahí desarrollamos el proyecto, pero él también, digamos, apreciaba o aprecia la obra de Tuñón al punto de decir, tengo que hacer algo sobre esto. Claro, Y es muy importante, no es menor. No es menor porque Tuñón, digamos, tiene sus aspectos en el sentido de que, digamos, un productor que encara esto también encara una determinada orientación, una determinada búsqueda de un personaje que está olvidado. claro. Entonces, ese es también una cosa valiosa. Y a la hora de estructurar este documental, Sí. ¿vos qué pensaste? Bueno, ¿a quién voy a invitar? ¿A quién voy a convocar? ¿De qué va a hablar cada uno? A ver. No lo pensé así, no. A ver. Primero, digamos, pensé, la redacción de un proyecto y luego de un guión que se orientara en torno a la figura de Tuñón Sí. y que repasara, digamos, cada uno de los acontecimientos importantes, trascendentes de la vida de ese periodista, poeta y también militante político, Claro. como lo fue. Así que en ese torno, por lo menos yo estructuré la historia. Después yo lo fui a buscar a Oche, que sabía de Tuñón, y digamos, bueno, ayúdame con este proyecto porque hay una serie de cosas que me exceden. Y sobre todo, si uno se quiere largar a escribir, ¿quién te va a decir, no, mirá, paremos acá, ¿viste? Claro. Bueno. Entonces, yo no lo pensé por los especialistas o por los entendidos. El Sino proyecto por la después, figura de- claro, y después cuando había que hablar de algo, digamos, fuimos a buscar las personas que probablemente tenían, digamos, cátedras sobre él o libros sobre todo. Claro. Hay algo que sucede y va para los dos. Cuando salimos de la prueba le dije sobre la idea de los académicos hablando de la obra, pero también los familiares hablando de la obra. Sí. Y es interesante eso porque en el intercambio el académico construye una tesis, digo, viniendo yo de Totalmente, letras también tengo la misma malformación o formación. Entonces uno piensa algo sobre la obra, sobre determinadas cuestiones, y por ahí están los familiares diciendo, esto, no sé si están así, y en ese choque también está lo rico y lo vivo de una escritura y de un personaje como Tuñón, ¿no? Sí, bueno, a mí me corrige, muy de entrada me corrige Fito, el hijo de Raúl, porque yo estaba convencido que
que Raúl González Tuñón fue al Colegio Nacional de Buenos Aires siguiendo a su hermano mayor Enrique, lo cual era verdad, pero parcialmente verdad, porque la que decide que Vos vas a ir es la hermana mayor, Claro. ¿no? Y bueno, finalmente sí, están los dos en ese colegio que ninguno de los dos concluye, porque abandonan Ajá. y más o menos inmediatamente se meten en el periodismo, muy prontamente además en el diario Crítica. Claro, sí. Hay dos cosas que quiero señalar. Primero que Fito Tuñón, el hijo de Tuñón, es, como se llama, un entendido también sobre la obra del padre, que de hecho ha hecho muchas conferencias en distintas partes del país y del mundo sobre la vida del padre contada desde un punto de vista menos académico y quizá más detallado y más biográfico. Exacto. Pero cuando hay estas cosas que desambiguar, como dice Oche, él las sabe con precisión. Claro. Claro. Porque dice, mi padre tal cosa no. ¿Se entiende? Sí, sí. Y también hay una combinación, que eso sí lo buscamos, de que el documental tuviera un aspecto, digamos, de conocimiento formal, serio, sólido, y combinara con este otro, digamos, aspecto más íntimo, más... Más de lo si familiar, querés, exactamente. exacto, Más de lo cotidiano, de la vida Claro, cotidiana, claro. que por ahí un académico no lo tiene, salvo Exacto. sobre la letra escrita. Exacto. Pero lo notable es que más allá de esta distinción familiar, colegas, se logra una conjunción, un armónico increíble en cuanto a la sensación y a la transmisión de ideas, conceptos, sentimientos, vueltas a poner sobre la mesa experiencias, sensaciones y demás, ¿no? Sí, Como sí, que eso por es muy bien. momentos desaparece la distinción sobre quién está hablando y quién es el que está hablando. Si es un familiar, si es un colega. Sí, eso es, hay un muy buen equilibrio, Sí. no monótono, Sí, sí, ¿no? sí. Entre lo que se cuenta como biografía Exacto. y lo que se cuenta como profundidad de la obra. Exacto. O ¿no? sea, no hay ningún comentario para nada dogmático, por ejemplo. Por ejemplo, sí, eso es muy interesante. A nosotros sí nos interesaba, digamos de una manera especulativa, podemos decir entre comillas, que tratándose de un personaje con un sector importante de su obra con emotividad, con sentimentalidad, como es la obra de Tuñón, uno de sus poemas más famosos se llama Lluvia y es un poema de amor, ¿no? Sí. Hubiera momentos a través de quienes testimonian que transmitieran eso. Y eso por suerte se logró, porque hay varios testimoniantes que tienen un grado de calidez muy alto cuando hablan sobre él. El Tata Cedrón, por ejemplo, cuando Claro. cuenta muy joven que lo conoce y que iba a la casa, y cuenta anécdotas lindísimas. Pero también, cosa curiosa que nos llamó mucho la atención, la doctora en letras Totalmente. Leire Ochoa Te iba a decir eso. te iba a de decir Madrid, eso. que tiene su tesis doctoral sobre la poesía política de Raúl González Tuñón, termina dando un testimonio de muchísima emotividad. Recuerda una cosa, que en la Argentina, no entiendo por qué, a veces hay cosas que se magnifican a nivel local o se ignoran. Por ejemplo, en España, todos los críticos y estudiosos de Miguel Hernández dicen el momento decisivo de vuelco, de cambio en la obra de Miguel Hernández es cuando conoce y lee a Raúl González Tuñón. Y eso lo dice, por ejemplo, Octavio Paz, el poeta mexicano, Sí. premio Nobel de Literatura, que dice una cosa magnífica, dice, era el Rubén Darío de la poesía social, ¿no? Entonces, todo eso eso Leire, desde allá, desde Madrid, nos lo dice, mientras le da una carga de emotividad a lo que dice, porque cuenta cómo ella se enteró de que había un tal Raúl González Totalmente. Tuñón. Claro. No, y eso de viajar a Argentina también para hacer el recorrido de González Tuñón, digo, Para cuando lo ir a está la contando. calecita Totalmente. a la que lo Y llevaba Tuñón a su hijo A su hijo. Fito. Como que ahí terminó de entender la obra, también es lo que cuentan, digo, en Exacto. ese Algo de eso, cruce sí, interesante, sí, ¿no? sí, 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 sí. ¿Y bueno. por qué? Digo, porque uno piensa, obviamente ha sido alguien que ha influido mucho en las generaciones posteriores también, digo, Hellman y demás,
y se ha sostenido en el tiempo, pero ahí deslizan también algo los que están hablando de no está en el lugar que debería estar González Tuñón. Sin duda que no. ¿Por qué? ¿Por qué intuyen que no? Siempre hay para mí muchas la causa razones. es fundamentalmente política. El Partido Comunista. Bueno, es decir, Sí, ¿no? él era comunista, tenía una orientación contraria al gobierno. A los gobiernos. A los gobiernos, gobiernos. claro. Y, digamos, y ya sufre esta persecución estando en el diario Crítica. Hay un golpe de Estado y cierran el diario Crítica. Él se pone, saca un poema y qué sé yo, y lo mandan preso del Congreso, no de la policía, no de un diputado del Congreso, le hace una causa por lo cual es detenido, lo llevan preso y está prácticamente 15 días en lo que se produce una movilización en rechazo a eso, firmas internacionales y entonces no había cometido ningún delito por otra parte, y entonces lo libera. Pero él sufrió esta persecución y esta persecución duró toda la vida de él. Me quedé pensando en lo que ustedes decían de que no tiene el lugar que merecería y creo que la educación no lo ha incluido entre sus propuestas de currícula a Raúl González Tuñón como objeto de estudio. En el mundo universitario hay espacios, de hecho, una de las testimoniantes es de la Universidad Nacional de Rosario, que también hizo tesis doctoral con eso. Claro. La otra está en la mesa con nosotros, que es Geraldine Rogers, y está en la Universidad de La Plata. Pero es verdad que siempre primarias y secundarias. Sí, más que nada secundarias. Ahí no, en el secundario se estudia, por ejemplo, el Grupo Florida, y ahí se lo menciona, pero es eso solo. Sin ahondar en su obra. Exacto. Sí, claro. Nosotros hemos conversado sobre ese tema de que no está y no está. Claro. Por otro lado, lo que nos pasa es que nos encontramos tuñonianos por todos lados. Bueno, vamos a dar una a favor. Hay una sala de teatro que lleva su nombre. Sí, una sala de teatro sobre Corrientes. Hay una plaza con su nombre, un poquito abandonada. Sí. Hicimos fotos hace un tiempo atrás, pero tiene el cartel que se llama y la fachada de su casa natal tiene una placa. La segunda casa, que es donde vivió, se la robaron la placa. Pero bueno, en fin. Cosas que pasan. No, respecto a esto de los niños, los poemas de él son lindos para los niños. Claro, por supuesto. Juancito Caminador es hermoso. Claro. Sí. Bueno, lamentablemente tenemos que ir cerrando, por eso quería preguntarte, Horacio, ¿dónde se puede ver Demanda contra el Olvido? Demanda contra el Olvido se está proyectando actualmente en el Cine Cosmos de la UBA, en Corrientes 2044. Única sala que la exhibe. Única sala que la exhibe. Bien. Y va en 2 funciones, a las 5:15 y a las 9:30. Bien. Así que, bueno, están invitados y van a pasar un buen momento si van a verla. Sí, sin duda. No voy a decir más porque cada uno verá. No quiero, intrometerme, pero van a pasar un buen momento. Sí, por supuesto, un poco como adelantamos al inicio de la nota, todo transcurre en un clima coloquial, de diálogo, de introspección, de revisión de su vida, de su obra, ¿no? Y de entusiasmo también. Sí, porque hay algo del futuro, de una mirada del futuro que es la mirada que tenía Raúl González Tuñón en su obra, de pensar en lo que se viene va a ser mejor que eso, ¿no? Y esto es es un buen pie para decir qué envidia que provoca que hace tanto tiempo atrás había un desarrollo de pensamiento tan crítico que ahora se perdió, lamentablemente, ¿no? Lo dejamos para hoy. Sí sabemos que en realidad los escritores, no solo los poetas ni hablar, pero los escritores en general, hoy en la Argentina no tienen la centralidad que tuvieron hasta los años 70, donde Sábato podía ser tapa de la revista Gente. Sí, totalmente. Claro. Sí, se sigue escribiendo, se sigue hablando, lo que pasa es que no lo enfocan, no le ponen el micrófono y no dejan que eso aparezca, pero está ahí. Así es. Si me permiten una cosita más, ese corte cultural lo hizo la dictadura, finalmente. Totalmente. Corte definitivo, cruento, etcétera, etcétera. Bueno, y fue prolongado. Lo hizo la dictadura, pero lo sostuvieron todos otros gobiernos no aparentemente tan dictatoriales, ¿no?
Bueno, Oche, Horacio, muchas gracias por haber venido aquí a Cinefilia a compartir un rato para hablar de Demanda contra el Olvido. Nosotros vamos a continuar con la última canción de la tarde de hoy que tiene que ver con la película Pitufos. El tema es Everything Goes with Blue y lo interpreta Chayla. Aquí va.